viva el movimiento, tercer sistema. Construyamos un mundo libre, sin patrón privado ni patrón Estado, para una sociedad con libertad, con libertad. Forjemos la economía comunal, entidad de libres trabajadores, abolir la justicia corrupta, dejar que el pueblo la administre, para una sociedad con libertad, con libertad. Gritemos todos juntos, pronto llegará un pueblo libre y soberano, sin explotación ni dominación, para una sociedad con libertad, con libertad, con libertad. Bueno, compatriotas, Buenas noches, doctor. Aquí desde el municipio de Toledo, provincia Saucarí, Oruro, un saludo cordial. un saludo cordial igualmente. Bueno, bienvenidos, compatriotas. Hoy día es nuestra primera sesión. Lo que habíamos hecho en nuestro programa, precisamente el estudio del liberalismo, desde versión de sus clásicos. Compatriotas, para introducir a lo que he preparado, quiero indicarles que para muchos puede ser muy probablemente algo muy inusual que estemos estudiando pensamientos europeos. Y más bien debíamos dedicarnos al estudio de la historia de nuestro continente y particularmente de nuestro país. Pero quiero decirles con toda honestidad teórica, más quizás neutral, científica, lo que ocurre en el mundo y en el país precisamente son estas ideas que ciertamente han venido desde Europa, pero que se han hecho una realidad concreta, una política pública en todo el mundo y en Bolivia. No sé si revertir esto y algún día es posible. O quizás es una ilusión. Porque a medida que vamos a ir leyendo, vamos a darnos cuenta que así es la realidad. Yo quisiera un poco, antes de empezar, decirles, una cosa es el deseo, una cosa es la ilusión, una cosa es la profecía, pero otra cosa es la realidad. Evidentemente la política es una aspiración. La política siempre es un deseo, es cierto, por eso es la política. Pero los deseos también tienen que partir de la realidad. No puede haber deseos ni utopías que no parten de la realidad. Y en ese sentido, el liberalismo, que no es nuevo, prácticamente data de 1600. Ya debe ser una cosa de casi 5 siglos. Más que culminar su historia, lo veo cada generación que pasa, hay más teóricos
y hay más políticos y hay partidos y estados que se han constituido en función de esta política. No sé si será posible su muerte, o quizás nunca, no lo sé, la verdad. Tampoco podemos pronosticarlas, pero es una realidad. En realidad, las primeras ideas liberales surgen de 1500. Cuando estaban llegando los españoles, estaba iniciando las primeras ideas del liberalismo en Europa y que tardíamente llega a América Latina, pero quizá constituido una de las prácticas económicas, políticas, jurídicas más universales. Esto es una realidad. Yo, para contextualizar, en la parte política, son tres hombres que hicieron la política liberal como una práctica universal. Es precisamente Adam Smith. Adam Smith, estamos hablando precisamente de 1700. Después de Adam Smith siguió David Ricardo, con sus mismas preocupaciones. Y terminé ese ciclo con Stuart Mill, europeos, ingleses, alemanes fundamentalmente. Y Estados Unidos, Norteamérica, tiene su propio curso también liberal, para ser más justo en la historia. Pero es en la parte económica. Muchos dirían es la inspiración quizás más intelectual, más avanzado del mundo. Y en la parte política igual nació el espíritu de la democracia que hasta hoy hablamos y que se hizo universal. Hobbes, Kant, Locke. Ahora, muchos indianistas dicen, ¿para qué vamos a estudiar estos autores? Y yo lo voy a ser muy honesto. Si no estudiamos estos autores, no conocemos nada del universo, nada de nuestra realidad. Porque lamentablemente nuestra realidad es eso, lo que vivimos hoy día. La disputa en el mundo contemporáneo sigue siendo el liberalismo versus socialismo. Y no hay dónde perderse. Y nosotros queremos salir de ese debate. Y que no es fácil. Y mucho peor, pues, si no conocemos. El indianismo, el catarismo, nunca han debatido con estos temas. O han debatido con resentimientos nada más, como decir, ¿por qué han llegado los europeos? Nos han arruinado, pero eso no basta. Han llegado y listo. Y han llegado y han hecho historia. Han hecho estructura, han hecho constitución. Y de esa constitución no salimos. Y para cambiar esa constitución hay que conocerlas. Y no solamente conocerlas. Hay que intentar por lo menos destruirlas. Pero hay que destruirlas con otra práctica, con otra propuesta filosófica, más científica, como ellos han elaborado. Esto es el tema de fondo. Por eso que es necesario comprender, aunque sean las ideas principales, centrales, de lo que es
el liberalismo. Por eso, esa es la razón, ese es el fondo del asunto. En ese sentido, quiero empezar hoy día algunas ideas. Yo sé que no va a ser una sola clase hablar de Adam Smith, porque tiene sus propios componentes. Yo, estudiando a Adam Smith en su texto completo, he seleccionado algunos capítulos que realmente podría permitirles y a ustedes y a todos nosotros hacer que podamos comprender las ideas fundamentales del liberalismo. En la parte económica, por supuesto. Porque después vamos a tocar la parte política. Y les había dicho que no ser tan ortodoxos, además vamos a combinar con ciertas charlas, con ciertas exposiciones intermedias. Y en ese sentido, voy a empezar algunas ideas principales del pensamiento de Adam Smith, que es el fundador del liberalismo. Como les había dicho antes de iniciar, Adam Smith es un pensador escocés, de Escocia. En realidad, Escocia fue una nación que fue dominada por Inglaterra, ¿no? Pero esa es la parte más de ellos, no de nosotros, pero lo que nos importa es su pensamiento. Es autor de la obra Riqueza de las Naciones, que es el más leído, y con esta obra, Riqueza de las Naciones, se funda la ciencia económica. Ningún economista de hoy, por ejemplo, del mundo, no solamente de Bolivia, del mundo, que nadie no cree que hayan dejado de estudiar el texto de Riqueza de las Naciones. Es el, como mi profesor dice, el Poxipol de la economía. Es como diríamos, la parte central de la economía. Es el Miski de la economía, ¿no? Como hay Miski en los varones, como hay Miski en las mujeres, ese es riqueza de las naciones, pues es riqueza de las naciones. Sin eso, es como que no existiera la ciencia económica. Como dice Miski, tampoco no existiría el ser humano, ¿no es cierto? Es lo mismo, más o menos, en la ciencia económica. Por eso todos pasan por estudiar esta ciencia. Y es ciencia debido a que no pasa de tiempo. Y sabes, quiero decirles, es precisamente, no pasa de tiempo porque sigue siendo así la realidad. Por eso no pasa de tiempo. Si la realidad fuese distinto, pasaría de moda. Por eso sigue existiendo. Y ese libro escribió por los años 1776. ¿Y cuántos siglos estamos hablando? 1800, 900, 3 siglos. Y sigue estudiándose, leyéndose. Y el mundo sigue guiándose bajo esos pensamientos. Por eso es denominada la escuela clásica de economía. Y es el padre precisamente del liberalismo clásico. Después vamos a tocar el neoliberalismo, pero el neoliberalismo solamente es adaptación contemporánea del liberalismo clásico. En otras palabras, la aplicación de las ideas en estos tiempos de las ideas de Adam Smith, David Ricardo y Stuart Mill. ¿Qué podemos decir en lenguaje más sencillo?
del No jueguen liberalismo. así. Ale. Rubén. Lo que podemos decir del liberalismo, compatriotas, todos los que están escuchando, bien simple. Mercado libre. Adam Smith es el quien reivindicó el mercado libre. Y el mercado evidentemente se desarrolló en una etapa histórica que es el capitalismo. Pero, ojo, el capitalismo se adaptó al mercado. El mercado apareció antes del capitalismo. Pero el capitalismo es la que explotó muy bien al libre mercado. El capitalismo no puede concebirse sin el mercado. Y no cualquier mercado. Mercado libre. Adam Smith a ese mercado libre decía, este mercado actúa como una mano invisible. Es decir, mano que no se ve. A eso le llaman al mercado le llamaba mano invisible. Porque ahí circulan productos, circulan bienes, circulan servicios, circula todo en el mercado. Adam Smith decía, el mercado es la que maximiza el bienestar general, no una autoridad, no un gobierno, no una colectividad, sino el mercado. Ese mano invisible que se llama mercado libre. Así concebía. El mercado se perfeccionó. El mercado, es cierto, es bien difícil que desaparezca. No sé si un gobierno totalitario, etcétera, puede hacer desaparecer. No lo sé, la verdad. Mi conclusión también es como persona, ya suficientemente un poco ya maduro, es imposible que desaparezca el mercado. El que lucha contra el mercado, creo que tendría que ser un descabellado. No como esa radio, propaganda de radio metropolitana que es encabellado, dice, no, no es así, ¿no? Es descabellado en cuanto a la economía. Es muy difícil que desaparezca el mercado. Esto es uno de los elementos, ideas centrales y quiero que ustedes reflexionen, pueden debatir, evidentemente pueden verla. Y yo me pregunto, ¿quién estaría ajeno al mercado en estos tiempos, en este mundo contemporáneo? ¿Alguien podría salir del mercado? Muchos indianistas dirían, pero antes había trueque, reciprocidad. Pero precisamente es la etapa inicial del mercado, que vamos a ver más un ratito a Adam Smith, porque ese decir, había trueque, había reciprocidad, no es verdad para este mundo. También fue en el mundo europeo. Antes que se invente el dinero y el mercado, también hubo. Es falso que no había. Solamente eran etapas iniciales.
Adam Smith decía, el trabajo anual de cada nación es en el fondo el suministro de esas cosas necesarias y convenientes para la vida de sus habitantes. Lo que existe, cosas, bienes, valores de uso, servicios, eso es la riqueza de las naciones. Por eso decía él, ¿no? La situación de una nación depende de la cantidad de bienes y servicios que produce o tiene la capacidad de compra de otras naciones. El conjunto de bienes y servicios es precisamente la riqueza de una nación. Compatriotas, ya sé que están levantando la mano, pero voy a terminar primero mi exposición y 1 hora justo. Voy a parar a las 8 en punto y después ya las opiniones, preguntas, todo. Anótense, por favor, compatriotas, porque si no, no vamos a poder avanzar. Hasta 8 en punto voy a exponer hacia rajatabla. Después de 8 en punto, levantan la mano, podemos debatir, aclarar, etc. ¿Listo, compatriotas? Con esa aclaración continuamos. ¿Ya? ¿De qué depende, según Adam Smith, la riqueza de las naciones, que es el conjunto de bienes y servicios de un país? ¿De qué depende? Dice él de 2 cosas. 1, de la habilidad, destreza y juicio con la que ¿no? habitualmente se realiza el trabajo. Es decir, la habilidad, las destrezas de los trabajadores. De eso depende la cantidad de bienes que un país tiene, o una comunidad tiene. Incluso diríamos que una familia lo tiene. Porque si nadie tendría esa capacidad de habilidad, destreza para hacer bienes, sería imposible tener riqueza. Entonces, aquí hay un elemento importante. ¿Qué es riqueza? ¿Cómo vamos a entender la riqueza nosotros a partir de ahora? Riqueza. Vamos a ver el conjunto de bienes y servicios. Eso es la riqueza. Es el conjunto de bienes y servicios. Es la riqueza, simplemente es eso. ¿De qué depende de ese conjunto de bienes y servicios? De la capacidad, de la habilidad y la destreza de los seres humanos, de su trabajo en realidad. De manera muy ejemplificador, de manera muy simple podemos decir, ¿no es cierto? Un hogar, por ejemplo, una familia es más rico o más pobre, solamente se puede ver observando qué bienes tiene. Si una familia tiene muchas cosas, quiere decir que es rico. Y si tiene pocas cosas, que es pobre. Y no solamente eso. ¿De qué calidad son sus bienes? ¿Son calidad finamente elaboradas o toscamente elaboradas? Si son finamente elaboradas, depende del el que ha hecho, tiene mayor habilidad, mayor destreza, mayor conocimiento de la que ha hecho. Por lo tanto, una riqueza se mide por 2 cosas, por cantidad y por calidad. Eso no solamente es riqueza, riqueza es el conjunto de bienes y servicios que una nación, que una familia, que una comunidad puede tener. Este es un primer concepto
de la riqueza. Pero el segundo, ¿de qué depende? De la proporción, dice, entre el número de los que están empleados y no un trabajo útil en los que no están. Es decir, la riqueza de un país, dice Adam Smith, depende de la gente que está trabajando, que está ocupado en un trabajo útil. Es decir, el trabajo útil es el que está produciendo algún bien o servicio. Y de los que no lo están, los que están en paro, de los que están desempleados, los que no están trabajando. De esos dos elementos depende la riqueza. Entonces, en síntesis dice Adam Smith, de la riqueza depende, uno, de la habilidad, de la destreza, del juicio, del conocimiento que tiene el ser humano para, con su trabajo, elaborar bienes, servicios. Y otro, depende de la cantidad de las personas que están trabajando productivamente, sea en bienes, para producir bienes materiales o inmateriales, o de llamados de servicios, y en relación de los que están desocupados, los que no están trabajando. Este es un elemento, o algunas ideas de Adam Smith. Ahora, aquí es el fondo de la cosa. ¿De qué depende, dice Adam Smith, la mayor capacidad productiva y la mayor habilidad y la destreza? ¿De qué depende? Adam Smith dice, depende. Aquí es interesante. Y es un concepto clave en Adam Smith y para el liberalismo. Es la división del trabajo. La división del trabajo es un concepto prácticamente para que exista el mercado. Es la que diferencia incluso del tiempo antiguo el tiempo moderno. La modernidad no es tecnología. La modernidad precisamente se refiere a esa división del trabajo. Adam Smith dice el trabajo especializado. Antes la gente podía producir para sí, para uno mismo o para la familia. Él mismo podía hacer chompa. Él mismo podía hacer alimento. Él mismo podía hacer bienes de placer. Bien de placer, entiéndalo, como una necesidad humana, que siempre acompañó el placer al ser humano. El trago, por ejemplo, o sexo, son bienes de placer. Pero esos son bienes del ser humano. Antes el ser humano podía hacer las cosas. Podía hacerse su propio chompa, o por su propio, mira, podía hacer su propia vestimenta, su propio alimento, su propio cobijo, sus propios bienes de placer. Pero la modernidad apareció precisamente cuando también el ser humano abandonó esa posibilidad, esa capacidad de hacerse uno mismo, todo. Y eso corresponde a un momento histórico. Han aparecido ciertas personas que solamente hacen alimentos, y otras personas hacen solamente vestimenta, otras personas solamente vivienda, otras personas de bienes de placer, etc. Eso se llama división del trabajo.
Y desde que apareció la división del trabajo, también apareció el mercado. Porque tienen que intercambiarse. Si yo produzco alimento, necesito vestimenta. Pero ya no produzco yo vestimenta. Necesito proveerme de alguien. Tengo que conseguir de alguien. Ya no produzco bienes de placer, bebida. Una cervecita, un vinito, ¿no? Un cafecito, etc. Placer, como ahorita estoy tomando de salud, así, ¿no? Aunque ya no tengo café. Pero eso, por ejemplo, eso, lo que estoy diciendo en este momento, ya no tengo café, yo no puedo producir café. Yo no produzco café. Tengo que ir al mercado, a una tienda, donde hay intercambio y proveerme café, una cerveza, un vino, etcétera. Eso, dice Smith, es parte de la naturaleza. Eso es lo que el ser humano inventó, apareció, que es muy difícil de hacer desaparecer. Y Smith dice, en tanto una actividad económica y producto es más grande, mayor la división del trabajo. Es decir, cuando la economía es más grande, mayor la división del trabajo. Se divide en número de ramas y cada actividad es un oficio particular. Eso es una realidad. Y les voy a decir otra cosa más. En esto, eso dijo Adam Smith en 1700. En siglo XXI, exactamente al año 2021 que estamos viviendo, nosotros podemos decir, esta división del trabajo incluso ha tenido subdivisiones del trabajo. Y ya en nuestro tiempo, un médico ya no solamente es médico general. Quizás en sus tiempos de Adam Smith debe haber medicina como división del trabajo. Hoy día hay subdivisiones de medicina, subespecializaciones del trabajo. Neurólogo, ginecólogo, urólogo, los que ven cerebro, los que ven corazón, los que ven el pene, los que ven la vagina, los que atienden embarazo, etc. Es una especialidad. Subespecialidades. Y ya ni siquiera ya la especialidad dedicada a la salud ya es solamente ya una división, hay subdivisiones ya del trabajo. El mundo ya está subespecializado. Y ahora me pregunto yo, pucha, y en esto tienes razón, Adam Smith, ¿será posible cambiar eso en este mundo contemporáneo? Porque el liberalismo parece tan fuerte en el mundo. Lo que estoy diciendo no está alejado de la realidad. Es la realidad. Esto es un elemento que debate a Adam Smith. Ahora, Adam Smith, estamos hablando de 1700, decía, cuando es más división del trabajo, hay más cantidad producida en relación a productores donde no hay división del trabajo o hay donde hay muy poca división del trabajo. Eso, mira, ¿qué significa? Donde hay
mayor división del trabajo, hay mayor cantidad de productos. Donde no existe la división social del trabajo. Diríamos lo siguiente, por ejemplo. Un campesino teje chompa. Él solo no va a poder producir cantidad de chompas. Pero si alguien solamente se especializa en hacer chompas, habrá mayor cantidad de chompas. Adam Smith dice, por lo tanto, la sociedad moderna se mide por la división del trabajo. Donde hay más división del trabajo, hay más, ¿no? Más modernidad. Son planteamientos muy duros, muy irrefutables hoy día. Él evidentemente ha vivido el tiempo de manufacturas. Hoy día no hay manufactura tal como vivió Adam Smith. Por eso dice él en su tiempo, ¿no? Por eso dice, las manufacturas han sido más productivas que el trabajo del agricultor. O sea, dice, la que diferencia es la división del trabajo. En las fábricas hay división del trabajo. Y no siquiera solamente división del trabajo, sino en una fábrica grande hay una división técnica del trabajo. Una cosa es especializar, por ejemplo, productor de chompas o pantalones. Pero dentro de esos pantalones, además, hay división técnica del trabajo. Cada uno dentro de hacer chompas se especializa en algo. Algunos en overlock y otros en el planchado, y etc. No basta ni siquiera hacer una chompa íntegra. Eso es. ¿Cuál es la consecuencia, dice Adam Smith, de esta división del trabajo? Para él, como verán ahorita, el núcleo central de análisis de Adam Smith es la división del trabajo. Después vamos a ligar, sin división del trabajo es imposible el mercado y es imposible el dinero. Y la división del trabajo es la evolución más grande que existió en la humanidad. ¿Cuál es el resultado o consecuencia de la división del trabajo conforme al análisis de Adam Smith? Él plantea los siguientes. Uno, él dice, la división del trabajo aumenta la destreza de todo el trabajador individual. Eso es cierto. Cuando uno hace más cosas, aumenta la destreza y el conocimiento. En otras palabras, se vuelve más capo o más capa. Depende del género que estemos hablando. Aunque en su tiempo de Adam Smith se hablaba solamente de género masculino, no tanto del género femenino, estamos hablando de 1700. Hoy día las feministas nos condenarían, ¿no es cierto? ¿Por qué hablan solamente de varones? ¿Y por qué no hablan de mujeres? Porque las mujeres también trabajan, etcétera. Lo mismo que el hombre, es cierto, es verdad. Entonces vamos a llamar, en vez de estar hablando mujer, varón, ¿sí? Ser humano nos llama ahora, ¿ya? En nuestros tiempos.
Entonces, dice Adam Smith, aumenta la destreza de todo trabajador individual con la división del trabajo, ¿no? Segundo, la división del trabajo lleva al ahorro del tiempo. Claro, al especializarse solamente en una actividad, lleva al ahorro del tiempo. Que estar haciendo un trabajo, pasarse de un trabajo a otro trabajo. Eso en los tiempos artesanales, en los tiempos antiguos se hacía eso, pero en el tiempo moderno ya no se hace eso, sino el ahorro del tiempo es más importante. Eso se logra con la división del trabajo. Tercero, con la división del trabajo hay mayor invención. Invención de tecnología. Uno se inventa. Cuando se especializa, se da cuenta y se inventa otra tecnología. En tiempos de Adam Smith dice máquinas. Pero en nuestro tiempo podemos hablar del concepto de tecnología. Uno inventa tecnología. Después vamos a ver otro autor, a eso se llama destrucción creativa. Cuando uno inventa nueva tecnología, se destruye el antiguo. Schumpeter, es un economista, a él le llamaba destrucción creativa. Cuando hay mayor destrucción creativa, la sociedad inventa otra tecnología y avanza y desarrolla más. En donde no hay destrucción creativa, no hay avance. La sociedad se estanca. ¿Por qué? Eso es la invención y la innovación. Para invención y la innovación es necesario la destrucción creativa. Este concepto que estoy diciendo es muy profundo, destrucción creativa. En las sociedades artesanales donde no hay división del trabajo, esa destrucción creativa es imposible. ¿No? Eso es Adam Smith, ¿no? Eso es la división del trabajo. Ahora seguiremos continuando con algunas ideas de la división del trabajo. Adam Smith decía, con la división del trabajo, cada individuo se vuelve más experto en su propia rama concreta. Con ello la ciencia se expande. Con ello la ciencia crece más. Hay mayor innovación tecnológica. Le llamaríamos, de acuerdo al lenguaje de Schumpeter hoy, destrucción creativa. Donde hay mayor división del trabajo, es mayor la posibilidad de la destrucción creativa. La destrucción creativa arruina a los que no tienen capacidad de innovar tecnología. Y promueve, desarrolla, hace crecer a la gente que inventó nueva tecnología. Pero eso es imposible que salga de la imaginación, simplemente, sino depende de la especialidad que uno trabaja. Cuando uno se especializa más, está todos los días, inventa, crea.
Es la consecuencia de la división del trabajo. Entonces, Adam Smith dice, ¿no? La división del trabajo lleva a la gran multiplicación de la producción de todos los diversos oficios. Se multiplica oficios. Ello da mayor riqueza. Y esa multiplicación de productos llega hasta a las clases más bajas del pueblo. Por lo tanto, hay mayor bienestar social. Así nomás explican los liberales. Se expande la producción, se produce más. Y cuando se produce más, ese producto llega no solamente a la gente rica, sino a la gente más bajo del pueblo. Por lo tanto, mayor felicidad. Adam Smith decía, ¿no? O dice en sus textos, en torno a una actividad y oficio se genera una multiplicidad de trabajos que hoy se denominan servicios, que todos ellos llevan a comodidades increíbles. Es decir, si hay una actividad, una especialización de producción de bienes materiales, sillas, alimentos, tecnología, etcétera, pero alrededor de eso han aparecido actividades también especializadas, denominados servicios, administración, defensas legales, secretarías, etcétera. Son actividades de servicios. ¿Qué eso ha llevado a comodidades, a una vida muy cómoda, más increíble de la humanidad? Eso es. Esa es la explicación del primer punto, del primer capítulo, la división social del trabajo, que es la base fundamental para Adam Smith y para explicar el liberalismo, la existencia del mercado. Si no hubiera habido división del trabajo, era imposible que aparezca el mercado. Puede haber intercambios muy superiores, muy arcaicos, muy artesanales, como el trueque, etcétera, pero la división del trabajo hizo un salto grande para que aparezca el mercado. Y de ahí, ¿no? Por eso, Adam Smith se dedica a explicar el primer capítulo, qué es la división del trabajo, para después explicar qué es el mercado, por qué es necesario el mercado y qué consecuencias tiene el mercado, cómo se forman los precios en el mercado, ¿no? Eso es la explicación de Adam Smith. Eso es el primer capítulo. Ahora sí, sobre este primer punto de división del trabajo, pueden alzar la mano los que quieren opinar. ¿Qué dicen al respecto? Dos participantes levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? Adelante. Muy buenas noches, doctor Pazzi. Un gusto escucharlo en esta socialización de conocimientos, muy significativa y de mucho valor. En la parte introductoria, cuando usted nos menciona la división de trabajo como un elemento constitutivo para separar la edad antigua de la edad moderna, en mí surgía una duda, ya que recuerdo que dentro de lo que es la formación económica social feudalista, surgen como ya de manera originaria el germen de la burguesía dentro de lo que son los villanos y los capitanes de empresas.
Y, y justamente ya se conocía el comercio en esta época. Producto de eso, justamente la Guerra de los 100 años y la Ruta de la Seda, ¿verdad? Y en ese entendido es que ahí surge un choque conflictivo, porque desde mi punto de vista sugeriría de que la división de trabajo no surge como un elemento racional, digamos, cronológico para el inicio de la edad moderna, sino más al contrario, ya surge en la edad antigua, producto del comercio, producto de lo que surge el comercio. Entonces, el tema de la división del trabajo que ya se dio, digamos, en la edad antigua de manera inicial, luego ha sido, digamos, ya apreciada, ha sido estudiada por Adam Smith, pero sin embargo, no a través de una visión histórica, sino ya de una visión técnica, económica, ¿no? Eso en cuanto a mi duda, y si tal vez me puede aclarar. No, no es una duda, es una certeza. A ver, para que exista la división del trabajo, no es un momento que aparece, ni es una imaginación de la persona. En segundo capítulo, que va a ser, es interesante, Adam Smith. Él va a decir, después vamos a verlas, va a decir, esto no es invento ni imaginario de Dios, es la naturaleza misma del ser humano. Es producto de la historia, producto de las contradicciones que se ha ido desarrollando. Evidentemente en Europa, que se vivió en la época feudal, en Europa estamos hablando de un espacio geográfico concreto. Sin duda, ni siquiera toda Europa, sino Europa central estamos hablando. En Europa central, que es Alemania, Inglaterra, Francia, España, esa es Europa central, Suiza, Europa central. Fuera de Europa hay otras experiencias de la historia. Pero influyó este pensamiento, esta práctica, esta evolución de Europa central en todo el mundo. Y en esa Europa central, donde pertenece a Adam Smith, evidentemente, el comercio, en la época feudal de su época, en la época del oscurantismo, surgió el comercio. El comercio introdujo al mismo tiempo el germen, el nacimiento del trabajo especializado, que uno se dedica a unas cosas poco a poco. Y Adam Smith es científico. No está él proponiendo que así debe ser. Él dice, así se ha dado. Lo único que va a decir después él, esta es la sociedad perfecta. Pero así se desarrolló. Por eso tiene razón el compatriota que está interviniendo. No fue, digamos, uno que apareció un momento. Estamos hablando de 1700, lo que les había dicho. Pero ¿qué de 1400, 1500, 1600? 1500, finales de 1500 apareció Hobbes, Kant, Locke, los filósofos. Pero no para inventar cosas ni para proponerse, que así se estaba dando el curso de la historia real del ser humano. Entonces, es cierto lo que está diciendo. Ahora, ustedes siempre tienen que pensar, si eso se dio en Europa Central, ¿qué se estaba dando aquí? En la misma época. Estamos hablando de 1700. Aquí llegaron los españoles como fecha siempre anotamos 1492. Pero al final llegaron los españoles de esa lógica europea con ciertas prácticas de esa época todavía. España es una sociedad bastante atrasada.
Y por eso también aquí surgen los liberales. Con el pensamiento, lo que están hablando, también surgió aquí. Pero ahora estamos explicando un poco el pensamiento de Adam Smith. Otro compañero quería levantar la mano. Jesús estaba levantando la mano. Adelante. Buenas noches, doctor. Osmar Guzmán de Cochabamba, de Sacaba y Labra. Acaba, Osman. Adelante. Bueno, sí, doctor, por el Labra. Sector de Labra. Habla. Bueno, doctor, yo hago una idea de esta obra. Pues Adam Smith ha visto una mejor forma de que un país crezca. Él se preguntaba, ¿por qué unos países son ricos y otros pobres? ¿De qué forma un país podría superar, emerger con capacidad de surgir? Veía en las personas su trabajo, veía todo lo que hacían en el comercio, hacía un análisis de la persona. Esta idea parte también de su anterior libro, La teoría del pensamiento moral. Siempre él veía la moralidad de las personas. Ahora, ¿por qué un país es pobre? Veía que los capitalistas, las personas que tenían empresas, siempre hacían monopolio. Ahora él se explica la división del trabajo, por qué la gente no puede realizar un trabajo, no puede construir su propio negocio, por qué la persona no puede ser capaz de producir. Yo, al leer esta obra que usted ha puesto, doctor, he hecho una comparación con la ciudad del Alto. La ciudad del Alto está lleno de comerciantes, personas que se han identificado con el comercio, han hecho crecer sus negocios. Esa ciudad del Alto ha crecido gracias a los comerciantes y a las personas que han hecho negocio. Y gracias a esas personas que han hecho negocio, la economía del Alto se ha engrandecido. Imagino yo que las casas que tienen en todo el Alto es gracias a su economía, a lo que ellos han producido personalmente, independientemente, han realizado con el Estado para pagar su aporte fiscal. Y el Estado debería haber cumplido con aquella persona independiente que realiza comercio, ayudarle y que la parte fiscal sea un poco más razonable. Tenemos el impuesto más alto. Una persona no puede hacer negocio con tal impuesto. El Estado debe recapacitar. En esta obra de Adam Smith, me gustó mucho lo que él hace, la división de cada trabajo. Cada trabajador tiene un rubro y se debe especializar en ese rubro. Cada persona tenga una idea y que pueda hacer su empresa. El capitalismo hace que la sociedad y el estado de un país pueda fracasar a veces. ¿Por qué razón? El capitalismo abarca mucho dinero y solamente unos pocos. El socialismo, que se dice compartir la riqueza, no se lo ha visto en este tiempo. Adam Smith solamente indica que gracias a la división del trabajo y que las personas con una suficiente capital y un pensamiento de hacer empresa pueden hacer un desarrollo de un país y su economía crezca. Doctor, esta obra muy buena.
Y la verdad que nosotros debemos tener ese pensamiento de la división del trabajo y ponerlo en práctica. Estoy muy de acuerdo con esta obra y quisiera un poco más leerla, investigar y tratar de sacar más ideas, más propuestas para que la economía pueda ser mucho más grande en nuestra querida Bolivia. Gracias. Está bien, compatriota, solamente un comentario, ¿no? Mi objetivo y nuestro objetivo no es como se dice, apostar. Muy probablemente por un autor. Me gusta ciertas afirmaciones. El tercer sistema, ¿qué puede decir frente a esto? ¿Cómo puede desbaratar o no? ¿O cómo toma la posición? Pero no podemos en este momento hablar. Yo no voy a hablar. Cuando me toque hablar, cuando ya tengan conocimiento, ahí podría decir, esto es la forma. Pero, como verán, este pensamiento es lo que ocurre en la realidad. Después vamos a ver todavía a Smith. La riqueza de las naciones son todos los bienes que hace cada individuo con su trabajo. No es el Estado que hace. Pero vamos a ir viendo todavía poco a poco. Pero estas reflexiones nos hace Adam Smith, por eso era necesario leerlas. Pero ahorita estamos entrando en la justificación por qué los liberales defienden el mercado. Uno de los elementos que estamos ahorita, no debemos olvidarlo, uno de los elementos fundamentales para que exista y que funcione el mercado y que debe funcionar el mercado es precisamente la división del trabajo. Esas dos cosas estamos relacionando, ¿no? En tanto mayor hay división del trabajo, mayor el desarrollo del mercado. En tanto menor es la división del trabajo, menor el desarrollo del mercado. A esa conclusión estamos llegando hasta el momento, ¿no? Después vamos a ir desarrollando. Hay compatriotas que alzan la mano. Adelante. La palabra, doctor, le habla Ramón Garzofino, de La Paz. Adelante. Doctor, muy buena la exposición. Yo soy más técnico y quería dar un punto de vista y consultar también, ¿no?, sobre esta teoría que, como usted lo ha explicado, recoge de la realidad de aquellos años. No es algo que se ha imaginado Adam Smith, sino es la realidad. Y ahora mismo se está dando esta teoría de Adam Smith, como usted lo ha dicho, es de 1700, de esos años, y ahora en el año 2021, 300 años más tarde, vemos que es verdad, ¿no? Hay más división del trabajo, como usted dice, y hay más desarrollo del mercado. Por lo tanto, podemos decir, no sé si estoy en lo correcto, podemos decir que ese país se ha desarrollado más. Comparemos con China. En China hay mayor división de trabajo, son bien especialistas en hacer solo pantallas de celular, ni siquiera el celular, sino solo pantallas. Solo hacen baterías de celular, solo hacen de la radio su parlante nomás. O sea, son bien especializados. Entonces, ese país vemos que es una potencia económica, China. Ahora, doctor, yo quiero comparar con nuestro país. Nuestro país evidentemente está subdesarrollado en el mundo, Bolivia, y nos hablan, ¿no? Hablan los políticos, dicen, para llegar a un nivel de desarrollo tiene que pasar 100 años de trabajo con nuestra gente. ¿Es cierto eso, doctor? Y esto va con la teoría, ¿no? Que mayor división del trabajo, mayor desarrollo del mercado. Nosotros estamos bien retrasados. No alcanzamos esos niveles de división del trabajo, no alcanzamos. Entonces vamos a ir desarrollando a lo largo de los años hasta mientras China va a desarrollar mucho más y siempre nos va a ganar. Entonces siempre vamos a ser subdesarrollados. ¿Está bien ese razonamiento? ¿Cómo podríamos poner una antítesis a eso, doctor? Sí. Mira, vamos a ir por partes. A ver, en primer lugar, decir
que el país más antiguo, desarrollado con mayor división del trabajo, yo diría, es falso. Voy a tomar tu ejemplo mismo, China. China, hasta 1990, ni siquiera estaba hablando, hasta 1990, era más atrasado que Estados Unidos. Estados Unidos llevó más adelante el desarrollo económico, siglos adelante. En 4 décadas, China empezó a desarrollar. Porque impulsó lo que se llama la economía inclusiva. ¿Y qué es eso? Ha tenido que ocurrir la destrucción creativa. En China tiene que ocurrir destrucción creativa. En un país donde no ocurre la destrucción creativa es Schumpeter, después vamos a alguna vez, ojalá leamos los que realmente quisiéramos leerlo. La destrucción creativa es invento de nuevas tecnologías. Eso puede tranquilamente reducir los tiempos y adelantar a los países que nos llevan siglos adelante. Un elemento, la destrucción positiva. Segundo, después vamos a ir a David Ricardo cuando vayamos avanzando. Y otro concepto. No necesitas, diría David Ricardo, no necesitas producir lo que tu vecino produce. En otras palabras, no necesitas producir celular igual que China, porque en eso nunca vamos a ganarlo. Pero sí podemos ganarlo en otras cosas que ellos no pueden. A eso se llama ventaja comparativa. Pero veremos después con David Ricardo esto. No sueñes igualar a un país. ¿Para qué? A ver, yo diría, por ejemplo, ¿para qué vamos a imitar a China si se producen baterías, hay una super especialización de trabajo, mercado desarrollado, tecnología desarrollada? Si quieres igualar un equipo extrayendo, ¿crees que vas a competir? Es preferible comprar en ese país produciendo otras cosas aquí en nuestro país. A eso se llama ventaja comparativa. ¿En qué puede ser distinto vos? Eso es, no es imitar, sino es producir otra cosa. Y cuando vamos a ver, David Ricardo va a ser alucinante. David Ricardo, después de Adam Smith, escribió una teoría aburrida que no tiene ni una. Hoy día nadie podría leer ese texto. Pero la lógica, la metodología que usó, me encantó a mí por ese puesto, David Ricardo. Adelante, eso es, Gasolina. Levantó otro compatriota más. Adelante. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, doctor. Mi nombre es Rubén Darío Chávez y estoy hablando de aquí del departamento de Cochabamba. Ya. En sí, doctor, lo que yo tengo es una pregunta para usted con respecto a la división de trabajo, que usted dijo que es un concepto de la necesidad de uno mismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en la actualidad las personas preferimos más lo extranjero que lo nacional? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias y buenas noches. Gracias. Desde el punto de vista práctico, ¿por qué la gente prefiere? Aquí, después, quizás al otro vamos a leer, ¿no? El autor llamado Mises.
Por aquí estoy, digamos, siempre recurro a autores extranjeros no bolivianos, porque precisamente nunca hemos podido hacer teoría, seriamente. El periodismo es algo serio, pero falta. ¿Por qué la gente prefiere? Por dos cosas bien simples. Y tendría razón ahí Alan Smith, pero tendría más razón David. ¿Sabes por qué diría? En las palabras de Adam Smith y David Ricardo, ¿sabes qué diría? Dos cosas. La gente va a preferir cosas más baratas. Y el producto extranjero es más barato que el producto nacional. El producto nacional es más caro que el producto extranjero. Uno. Eso nadie le puede refutar. Dos. La calidad. Las personas también se fijan en calidad. Conseguir una chamarra con 90 bolivianos, aunque sea usado, pero de calidad, elaborado en Italia o en Estados Unidos, que es de calidad en comparación con una chamarra elaborada por los bolivianos, ¿cuál va a preferir? Por precio y calidad, un producto extranjero. Por eso, tanto Alan Smith y David Ricardo va a decir, es preferible producir lo que nosotros podemos vender y comprar lo que otros producen a más barato. Salíamos ganando más que perdiendo. Pues es una teoría dura, por eso es por eso el liberalismo. Pero la lógica es bien difícil de contrarrestar, ¿no? Compatriota. Adelante, compatriota. Otro estaba levantando la mano. Buenas noches, doctor. Adelante. Le habla Claudia. Claudia, Quería saber. ¿de dónde, Claudia? Siempre nos presentaremos cuando participamos para que estamos en Buenas toda noches, Bolivia, doctor. siempre imaginan. De Oruro. Oruro, Doctor. compatriota de Oruro. Sí, doctor. Adelante, Claudia. Quería saber a qué se refiere con la mano invisible. Ah, eso es Esa es mi interesante. pregunta. Mano invisible. Me voy a recoger aquí. Aquí está. Adam Smith reivindicó el mercado libre. Y el mercado libre actúa como mano invisible. Es el famoso que hoy día se usa en la economía. ¿Por qué es mano invisible? Compatriota de Oruro. Cuando vas a comprar una taza, no sabes exactamente quién elaboró. O cuando compres un mueble, no sabes quién elaboró y con qué sudor, con qué energía se elaboró. O compras disculpe que me refiere siempre al mundo del placer. Cuando compras condón, quién elaboró no lo sabes. O cerveza, o vino, o whisky, que son bienes de placer. Compras, pero no sabes de quién es. No sabes de quién es.
solo aparece en el mercado. Pero fueron hechos por seres humanos. Por seres humanos concretos, tangibles, tocables, palpables, besables, abrazables. Si una mujer hizo vino, si un caballero hizo, pero no sabes quién es. Solamente el mercado aparece y compras y consumes. No sabes en qué contexto elaboraron. Haciendo el amor, haciendo los besos, no sabes. Pero hicieron, llegó al mercado. Pero fue producto de la mano. Fue producto del conocimiento, fue producto de la destreza, fue producto del sudor. Pero llega. Pero no sabes de quién es. Por eso se llama mano invisible. ¿No? Solamente aparece en el mercado, compras, listo. No te preguntas de quién hizo, cómo lo hizo, no lo sabes. Solo tienes dinero y compras y listo. A eso se llama mano invisible. A eso se refería figurativamente a Adam Smith con mano invisible. Pero se hizo famoso hasta hoy día mano invisible en cuanto al análisis del liberalismo. ¿Está bien, compatriota? Está bien, doctor. Gracias por la explicación. Sí. ¿Alguien levantó otra mano? Ya nadie más. Compatriotas, puedo seguir avanzando. Hemos tenido primer Está mal capítulo. el señal, ¿no? O sea, Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Doctor, una, una pregunta, doctor, una consulta. ¿Cómo podríamos generar más ingresos para nuestro país para que no podamos comprar de otras partes, ¿no? Del que estamos hablando del exterior. De acuerdo a la explicación liberal, que estamos en esa lección, generaríamos más riqueza, más bienes, en lo que hacemos y tenemos potencialidades distintas de lo que producen otros. Distintas de lo que producen otros. Si la ropa es más barata y es más de calidad en otro país, prefiero comprarla. Y en que nosotros podemos vender más de lo que no pueden hacer otros países. Tenemos que pensarlo eso. Y creo que tenemos infinidad de productos que podemos vender nosotros y con ese dinero comprar lo que se produce más barato y calidad allí. Y cada departamento puede analizar eso. Creo que Santa Cruz tiene su propia potencialidad. Es decir, toda la Amazonía, todo el valle, todo el altiplano, creo que tiene sus productos distintos. Porque siempre yo dije, por ejemplo, ¿no? Cada región tiene su propia potencialidad. Solo que la mente nos perjudicó. Pensamos que tenemos que competir igual que ellos. Los liberalistas dirían, no haremos la cosa que producen ellos. Haremos la cosa que no producen ellos, venderemos a ellos. Así dirían. No sé si ahora eso es posible o no. Sírvanse, digamos, a salud, compatriotas. Adelante, hay algunas palabras que tienen todavía. Doctor. Adelante. Quizás complementando, Eric Morales de Cochabamba, doctor, quizás complementando a las preguntas de cómo podríamos salir adelante. Creo que Arno de Tera, un escritor español, habla una frase bien interesante, ¿no? E indica, los pájaros no compiten entre ellos para ver quién canta mejor. Lo que sí hacen los verdaderos pájaros es cantar su propia canción.
creo que hay que ser nosotros mismos y empezar a emprender cosas que verdaderamente no hay en el mercado y en base a eso ir desarrollando como país. Yo creo que eso sería bien interesante, ¿no, doctor? Eso nomás era. Bien interesante ese pájaro. Los pájaros siempre son interesantes, Eric. Sí, doctor, una consulta desde el Alto, Eduardo Tapia. Eduardo, adelante. A ver, yo estaba pensando sobre todo lo que estamos reflexionando. Adam Smith ha generado, digamos, esta reflexión, esta descripción, digamos, como sobre la división de trabajo, pensando, digamos, válido en todo el mundo. O sea, eso un poco a mí, un poco me llama la atención porque división de trabajo, ¿no es cierto? Podría, digamos, aplicarse en ciertos lugares geográficos y rubros, además, ¿no? O sea, pero no creo en todos, ¿no? En todas partes. Por ejemplo, en el rubro de producción agropecuaria y en el sector geográfico, por ejemplo, en nuestro país, hay lugares donde prácticamente no puedes utilizar, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Tractores, porque es toda una serranía, pero sin embargo, ahí hay la necesidad de producir alimentación. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar, digamos, estas ideas de Adam Smith, ¿no es cierto?, para desarrollar, digamos, división del trabajo. O sea, este factor de geográfico y rubros, Adam Smith en su trabajo, ¿toma en cuenta o no lo toma en cuenta, doctor? Eso sería, digamos, mi consulta en concreto. Muchas gracias. A ver, yo te voy a responder con propio Adam Smith. Además, Adam Smith solamente diría lo siguiente. En las regiones donde no hay división del trabajo, la economía será siempre de subsistencia. Porque no está produciendo producción en masa, ni para el intercambio. Él quiere autoabastecerse con todo lo que es. Por lo tanto, la división del trabajo no está desarrollado. Pero tampoco hay la capacidad ni va a producirse la habilidad para generar una destrucción creativa, es decir, invención de tecnología, porque hace todo. Mientras, y una región donde hay mayor división del trabajo y hay una mayor especialización, hay una destrucción creativa. Se inventa tecnologías y se produce en masa y compra con lo vendido lo que él necesita. Estaríamos hablando de una economía de acumulación. No importa las regiones, sean montañosas, lo que sea, no importa, diría Adam Smith. Donde no hay división del trabajo, es economía de subsistencia. Donde hay división del trabajo, es economía de acumulación. Y en otras palabras, donde no hay división del trabajo, hay sobrevivencia. Y donde hay división del trabajo, hay mayor bienestar. ¿Qué tal esa posición? Te estoy respondiendo desde la lógica de Adam Smith. Ni siquiera... La palabra, doctor. Adelante. Adelante, ¿quién habla? Parece que se cortó, ¿no? ¿Alguien más quiere hablar?
Mira, compatriotas, yo creo Doctor, que sí. buenas noches. Sí, adelante. Últimas Doctor, buenas intervenciones. noches. Le habla Francisco Hola, hola. López Sucre. Sucre, adelante. Acerca de la división del trabajo, contextualizando estas ideas de Adam Smith, a nosotros como sociedad, para que exista mayor división del trabajo, ¿qué nos falta? Por ejemplo, en nuestro país depende de la educación, depende de la planificación o decisiones no acertadas. Por ejemplo, si queremos potenciar a tal región, digamos, pero los gobiernos llevan un proyecto a lo que no corresponde, simplemente políticamente y no técnicamente, que va a favorecer potenciar a la región. Gracias, doctor. Gracias. Son discusiones muy importantes a partir de este concepto nada más. Mira, imagínense. Por eso es muy importante que los políticos conozcan estas filosofías, para que tomen muy bien sus posiciones. Los políticos que hoy día subimos con cargos de autoridad y los que definen política, muy probablemente ni siquiera han tomado en cuenta estos elementos. Por eso es necesario. Por eso nosotros, como tercer sistema, que estamos apostando a la política, tenemos que formarnos. Mira, tantas intervenciones son de este concepto, estamos generando ya, ¿no? Juicios, valores, análisis, solo a partir de este concepto. ¿Y qué van a ser después más conceptos que van a aparecer? Solo de este concepto. Imagínense. Y ustedes, que nuestros diputados, senadores, ¿conocen? Ahora, no es fácil decir, digamos, ¿qué falta? Ahora, en términos de juicio, así juicio de valor, del sentido común, es fácil especular. ¿Qué falta para la división del trabajo? Es un conjunto. Desde el conocimiento, desde mi punto de vista, desde el conocimiento y la habilidad y la destreza del chango, del joven chango, del colegio. Que el bachiller, por ejemplo, para mí, debía salir con una habilidad de destreza especializada. Cuando hemos planteado nosotros, por estas cosas a mí me llevaron a decir educación dual. Que el joven ya empieza a especializarse en algo. Mecánica, carpintería, ¿no? Textil, ¿no? Toda área de ciencia, salud, deporte. Cada día joven ya se especializa desde 12, 13 años. Para que en función de especialidad genere una destrucción creativa. Invento. Por eso no ha sido al aire que he dicho eso. Y no esperar un doctorado, maestría, no. Más chango, más creativo. Una vez enseñando eso, ellos mismos descubrirán tecnología, innovación. Eso es. La fuerza de la riqueza siempre está en un individuo o individuos, no en la riqueza, no en recurso natural. Siempre está en el conocimiento de las personas. ¿De qué tienes oro o petróleo o mineral o agricultura o bosque? ¿De qué te sirve si no sabes explotar, innovar con esos recursos? ¿De qué te sirve? Y otros vendrán, saben lo que puede hacerse con él.
y nosotros no sabemos lo que puede hacerse con él. Es el tema de fondo. Por eso muchos, cuando a mí me molesta cuando no valoran ya la educación. Y la educación entendido como conocimiento, de habilidad, destreza. Si valoramos eso, saltaríamos increíblemente con el conjunto de riqueza que tenemos en el país. Lo único que nosotros sabemos es mineral, venderlo materia prima, pero no sabes para qué sirve ese estaño, ese oro, ese wolfram, o ese petróleo, o ese gas, o ese bosque. No sabes para qué. Piensas que solamente hay que vender madera. Pero si enseñas a este chango cómo hacer, qué convertir de madera, de tronco, en madera y un bien, ¿quién va a hacer? Lo único que va a hacer es vender madera tronca, nada más. Es el problema de fondo, ¿no? Gracias. Las últimas La palabra, doctor. La palabra, doctor. La palabra, doctor. Ya, muy buena noche, doctor. Muy buena noche a todos los participantes de esta muy interesante clase. Un saludo desde aquí, desde el departamento del Beni. Simplemente, ¿no? De repente la lectura que hace el estudioso Adam Smith lo hace en un tiempo que de repente hoy en día no se adapta, ¿no? Pero sí es importante conocer la historia para reconocer el presente y proyectarnos hacia el futuro, porque los tiempos van cambiando, las realidades van cambiando. Y usted bien lo dijo, la riqueza más grande que existe es el conocimiento. Sin conocimiento podemos sentarnos en oro, podemos sentarnos como Bolivia es un país rico en recursos naturales, pero si no sabemos darle el valor agregado a los productos, a la materia prima, como usted muy bien mencionó, aquí en el departamento de Beni, por ejemplo, tenemos mucha madera, pero la madera se explota solamente como madera, no se la explota como muebles. Entonces, si no tenemos la suficiente capacidad y el suficiente conocimiento para darle un valor agregado a nuestra materia prima, seguiremos siendo un país exportador de materia prima y nosotros mismos seremos consumidores de la materia prima cuando ya vuelven muebles, cuando ya vuelven mesas, en sillas, ¿no? Entonces, simplemente eso que de repente a muchas de nuestras autoridades le falta conocer, pues no, Bolivia es extensa en territorio, es inmensa en recursos naturales, desde el oriente al occidente, tiene recursos minerales, tiene recursos auríferos, tiene recursos manerables, recursos, incluso recursos humanos, pero simplemente que muchas veces por la politiquería no sabemos darle el valor también a los recursos humanos, donde muchos de nuestros profesionales emigran a las otras ciudades justamente a desarrollar y a generar riqueza en otros países. Tengo pleno conocimiento de que muchos de nuestros intelectuales se han ido a otros países y allí han sido valorados y bien remunerados y trabajan en otros países, le han dado nacionalidad y todo, ¿no? Y no quieren volver a Bolivia porque justamente muchas veces por el simple tema político no se los permite ocupar espacios, ¿no? Entonces, eso como sugerencia, doctor Paz, y sí, muy excelente la clase y estamos para contribuir. ¿Cuál es tu nombre, compatriota? Víctor Alfonso Quispe Fernández, del departamento del Beni, presidente departamental. Desde el Beni, un saludo Víctor, a todos los compatriotas. Sí, adelante, Víctor. Compatriota, te voy a responder con la misma palabra de David Smith, Adam Smith, con la misma palabra. Es cierto, todos los autores tienen su tiempo. Pero te voy a decir un asunto. Voy a ser defensor ahora de Adam Smith.
si no hubiera división del trabajo, ¿dónde se aprendería? La especialización, el conocimiento, como tú dices, de la madera. Valor agregado que tú dices, la transformación de esa madera en un valor de uso más sofisticado que existiera. ¿Quién haría? No el conjunto, alguienes. Alguienes son los especialistas. ¿Dónde tendrían que aprender? En una institución educativa. O pueden aprender en la práctica. Por eso el concepto de división del trabajo sigue siendo tan potente como nunca. En estos tiempos, después de 1700. Víctor. Bueno, muchas gracias, compatriotas. Sabes, la verdad va a ir cerrando. El próximo sábado vamos a tener una exposición, porque hemos dicho, ¿no? No vamos a continuar con liberalismo desde varios ángulos. El próximo sábado me ha pedido un compatriota que quiere exponer sobre esta base del liberalismo, qué es lo conmutativo y lo distributivo, cómo le perjudica esas cosas. Entonces, quiero que vean eso con Daniel Díaz. Yo voy a estar ahí también presente para igual, ¿no? Entonces, así tenemos que ir. Ahora, alguien de los compatriotas que quiere, yo quiero exponer esto, bienvenido, ¿no? Se anotan nomás con Wilson. Gracias, compatriotas. Ha sido muy lindo el debate, la discusión sobre un capítulo que se llama División del Trabajo de Adam Smith. Muchas gracias, compatriotas. Hasta el próximo sábado. Hasta luego, doctor. Hasta el próximo sábado, doctor. Gracias, buenas noches, buenas noches. Próximo sábado, doctor. Buenas noches, que tenga Arriba el movimiento, tercer sistema, construyamos un mundo libre, sin patrón privado ni patrón Estado, para una sociedad con libertad, con libertad. Forjemos la economía comunal, entidad de libres trabajadores, abolir la justicia corrupta, dejar que el pueblo la administre, para una sociedad con libertad, con libertad. Gritemos todos juntos, pronto llegará un pueblo libre y soberano.